Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en un estilo de baile que es pura historia, pura actitud y pura libertad. Vamos a hablar del walking, un movimiento que va mucho más allá de unos pasos de baile. Es, en el fondo, una historia potentísima de expresión y de liberación. Y para arrancar, hay una pregunta que lo enmarca todo y que nos va a servir de guía. ¿Puede un baile ser una forma de protesta? Pensemos en ello, porque nos invita a mirar la danza de una forma que va mucho más allá de la pura técnica. Vale, vamos al lío. El walking nace en los años 70, en el corazón de la escena disco más underground de Los Ángeles, y concretamente en los clubes de la comunidad LGTBQ+, latina y afroamericana. Su seña de identidad, lo que lo hace reconocible al instante, son esos brazos que vuelan, que dibujan círculos a una velocidad de vértigo, y todo eso mezclado con una actitud súper teatral, muy dramática. Pero ojo, para entender de verdad el walking, tenemos que viajar a sus raíces, a un movimiento que se llamaba punking. Y es aquí donde la historia se pone interesante de verdad, porque todo nace de un acto de resiliencia increíble. A ver, situémonos en los años 70. La palabra punk, por aquel entonces, no tenía nada que ver con la música que conocemos. Era un insulto, una forma muy despectiva de señalar a los hombres homosexuales. La discriminación era el pan de cada día y los clubes gays se convirtieron básicamente en los únicos refugios donde se podía ser uno mismo. Y aquí es donde pasa la magia, donde la historia da un giro brutal. La comunidad, con pioneros como el DJ Michelangelo Harris a la cabeza, decidió darle la vuelta a la tortilla. Cogieron ese insulto, esa palabra que se usaba para herir, y se la apropiaron. La convirtieron en su bandera. Llamaron a su estilo punking, y con ese simple gesto transformaron el odio en arte, en puro empoderamiento. Es que es justo eso. No se trataba solo de bailar por bailar. El punking era narrar, era actuar. En esos clubes de Los Ángeles, en la pista de baile, se contaban historias. Los bailarines se convertían en personajes, creaban sus propias narrativas y, lo más importante, construían un espacio seguro donde podían ser quienes quisieran ser, sin ningún tipo de miedo. Vale, ya tenemos el porqué. Ahora vamos a ver el cómo. ¿En qué consiste exactamente este baile? ¿Cuáles son sus elementos clave? Porque esto fue una auténtica revolución en la forma de expresarse y se apoya en unos pilares muy, muy claros. Pues mira, todo se sostiene sobre tres pilares fundamentales. El primero, el punking, que es la esencia, la interpretación, la historia que se cuenta con el cuerpo. El segundo es el posing, esa capacidad de clavar una pose, de congelar el movimiento de forma súper dramática, como si fueras una estrella de cine. Y el tercero, el walking, ese movimiento de brazo rapidísimo y seco como un latigazo que golpea el aire justo en el beat de la música. Y toda esa pose, ese drama, ¿de dónde salía? Pues ni más ni menos que de la gran pantalla. Los bailarines eran auténticos cinéfilos. Canalizaban toda la intensidad y el glamour de los grandes íconos del cine clásico. Cada gesto estaba inspirado en estrellas como Greta Garbo, Marilyn Monroe. La pista de baile era su propio plató de cine mudo. Y atentos, que aquí viene un dato de esos que molan. La palabra whack, que define ese golpe seco del brazo, viene de los cómics de Batman de los 60, de las onomatopeyas que salían en las viñetas. Imaginen la escena. Es la energía de un cómic de acción metida en el cuerpo. Whack, ¡pau! Pura potencia. Claro, un arte así tan potente y visual no podía quedarse para siempre en la oscuridad de los clubs. Vamos a ponerles cara a esas figuras clave que no solo crearon el estilo, sino que lo sacaron del underground para llevarlo a las pantallas de todo un país. Hay que quedarse con estos nombres, porque son la base de todo. Lamont Peterson, Tinker, Víctor Manuel y, sobre todo, Tyrone The Bone Proctor. Ellos y muchos otros formaron esa primera generación que le dio forma al baile en clubes míticos como Gino's o The Paradise Ballroom. Son los cimientos del walking. Pero el momento que lo cambió todo, el gran boom, fue su aparición en Soul Train. Este programa era un escaparate brutal y fue la plataforma que catapultó el estilo a la fama nacional. Bailarines como el propio Tyrone Proctor o Jeffrey Daniel llevaron el walking a millones de hogares, sacándolo para siempre del circuito underground. Y aquí un punto importante que es fácil liarse. Mucha gente confunde el walking con el locking, porque los dos nacieron en Los Ángeles más o menos por la misma época, pero no tienen nada que ver. Sus orígenes son totalmente distintos. El walking nace en la comunidad LGTBQ+, y se baila con música disco. El locking, en cambio, viene de la comunidad heterosexual, y su banda sonora es el funk. Dos mundos, dos historias. Pero no todo fue un camino de rosas. Después de esa explosión de popularidad, la historia da un giro muy oscuro. El walking estuvo a punto, pero a puntísimo, de desaparecer para siempre en la década de los 80. Llegaron los 80.
Y con ellos, la epidemia del SIDA y una nueva ola de homofobia que fue devastadora. La crisis golpeó de una forma terrible a la comunidad que había dado a luz al walking. La enfermedad se llevó por delante las vidas de muchísimos de sus pioneros, de sus creadores, dejando un vacío imposible de llenar. Es que esta frase lo dice todo. Es tremenda. No se puede expresar mejor la magnitud de lo que se perdió. No solo eran vidas, era conocimiento, era historia viva, era arte que se desvanecía. Sin sus maestros, sin sus referentes, el estilo empezó a apagarse, casi hasta la extinción. Pero, por suerte, y digo por suerte, la historia no acaba aquí. El walking resurgió de sus cenizas y así llegamos a un capítulo final mucho más optimista, el de cómo este estilo fue redescubierto y se ha convertido en el fenómeno global que es hoy en día. Y este renacimiento tuvo sus héroes. A principios de los 2000, un coreógrafo, Ryan Footwork Green, empezó a enseñarlo de nuevo en Nueva York y encendió la mecha. Luego, la creación de comunidades como la Imperial House of Walking y su aparición estelar en programas de talentos hicieron el resto, de estar al borde del abismo a convertirse en un fenómeno mundial. Y hoy el walking está por todas partes. Es imparable. Lo vemos en las coreografías de estrellas gigantes como Madonna o Beyoncé, en el cine. Y, por supuesto, es una disciplina clave en escuelas y competiciones de danza de todo el planeta. El viaje que ha hecho desde un club clandestino hasta los mayores escenarios del mundo es simplemente alucinante. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos al principio a esa idea de la danza como protesta, como expresión. El walking nació para contar una historia, para reivindicar una identidad. Por eso, la pregunta final que nos deja todo esto va más allá del baile, es algo más personal. ¿Qué historia quiere contar nuestro cuerpo cuando le damos la libertad para moverse?